Y cuando las personas empiezan a leer esta escritura, esta carta que el apóstol Pablo le mandó a la iglesia de Tesalonicense, tanto primera carta y segunda carta de Tesalonicense, habla de muchas cosas que hay, mire amado, versículo por versículo, si nosotros lo leemos, hay una riqueza espiritual aquí en la palabra. Amén. Que nosotros no la podemos entender. Sí quiero decirle, todo lo que pasa en esta era que nos ha tocado vivir a nosotros, ya estaba escrito. Mateo capítulo 24 nosotros lo hemos venido explicando detenidamente. Pero ahora yo no voy a hablar de Mateo 24. Sí, hay que tocar lo que dice Lucas, Juan, Mateo, Marcos. Hay que tocar también lo que dice Romanos. Hay que tocar lo que dice Gálatas. Por eso esta enseñanza, mire, o el domingo dicen el mensaje pastoral para la iglesia. Pero hay muchas personas, lastimosamente, que no se dedican a escudriñar las escrituras y por eso ha habido mucha confusión. Y como el domingo es cuando vienen más personas, lo vamos a dedicar, en vez de traer un mensaje evangelístico, vamos a traer un mensaje, una enseñanza que nos va a edificar. Muchas veces no tratamos de tocar los temas acerca del anticristo que se va a manifestar cuando la iglesia de Cristo ya sea levantada. Porque son cosas que se van a pasar más adelante. La iglesia no va a pasar por la tribulación ni por la gran tribulación. Empiezo diciendo esto. No. Antes que se manifieste el hombre de pecado, aquí lo estamos leyendo. La iglesia, dice la Biblia que Cristo viene a llevar a la iglesia. Ese es el rapto. Hace 2 semanas atrás yo hablaba, la semana pasada hablé de otro tema. Hablar acerca de esto. Pero para entender esto nosotros no podemos, tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Tenemos que irnos a Daniel. Si usted tiene su Biblia, usted abra su Biblia, Daniel capítulo 9. Vamos a empezar, estos son misterios de Dios. Daniel capítulo 9, vamos a empezar leyendo desde el versículo 23. Daniel. Si usted no sabe dónde está Daniel, Daniel está antes de Oseas y está después de Ezequiel. Usted va a decir dónde queda Oseas y Ezequiel. Una parte. Dice el versículo 23. Al principio de los ruegos, dice, fue dada la orden, dice, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, dice, pues, la orden y entiende la visión. Daniel se puso a orar porque había muchas cosas que estaban sucediendo y no entendía. Yo tengo que irle leyendo la escritura y explicándole un poco para que pueda entender. Y entonces, el momento que Daniel se puso a orar, dice la Biblia que en ese momento Dios envió a su ángel para que le llevara y le hiciera ver la visión. Porque lo que Dios le iba a dar a Daniel no era cosa fácil. Dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, está hablando de Israel, sobre su santa ciudad. Dice, para terminar, dice la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hay algo que nosotros no entendemos, porque decimos, ¿qué pasa eso? ¿Quién está hablando? Dios está enviando el mensaje a través del ángel a Daniel, para que Daniel escriba, porque es el profeta Daniel. Porque estas son profecías que se iban a cumplir en 4 etapas del tiempo que Dios está hablando aquí. Para poder entender mejor esta profecía, siga leyendo el versículo 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. La Biblia dice en el versículo 24, son 70 semanas. Entonces las semanas que está hablando la Biblia
aquí en Daniel. No son semanas de días, sino semanas de años. El número perfecto de Dios. Óigame bien esto. Hoy vamos a hablar del número perfecto de Dios. La otra semana vamos a estar hablando del número del hombre, que el número del hombre es 6. El número de Dios, la perfección, es el número 7. Tampoco le voy a entrar en la numerología por ahí, como mucha gente que dice el número tal es tu signo y esto que el otro. No. En la Biblia no anda con esos asuntos. Ese cuento del diablo y de la gente por ahí que se le inventa para sacarle su dinero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Tal vez hasta este momento usted no entienda lo que dice la Biblia aquí. Primero le dice, son 70 semanas que están determinadas sobre Israel. Tu pueblo, el cual va a ser restaurado y el cual van a ungir hasta el Mesías, hasta el tiempo del Mesías. ¿Cómo nosotros podemos entender eso? Dice la Biblia, si usted se va al libro de Nehemías, el libro de Nehemías dice la Biblia de que para ese entonces ya Nabucodonosor, óigame bien esto, y si usted tiene un lápiz y un papel, atienda bien esto. Nabucodonosor había ido a Jerusalén, destruyó todo, destruyó el templo, destruyó los muros, destruyeron las portales, destruyó absolutamente todo. Pusieron fuego a las puertas y todo eso. Dice la Biblia que hubo un momento de que Nabucodonosor llevó mucha gente cautiva a Egipto. Y dice la Biblia que después de la cautividad vino el problema de que estaba Nehemías y empezaba Nehemías a llorar porque había muchos que venían de Jerusalén y le decían, ¿qué es lo que está pasando? Le estoy hablando para poder entender este punto. Y dice la Biblia que Nehemías le decía, ¿qué está pasando en la ciudad? Y todo el mundo venía triste porque miraba el templo estaba derrumbado, las murallas estaban derrumbadas, las puertas principales estaban derrumbadas. Fueron y saquearon, quitaron el oro, destruyeron todo lo que Salomón ayudó a destruir en aquel entonces. Lo que quiero decirles es esto, que lo primero que la Biblia está hablando aquí, le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. La reconstrucción, Esdras reconstruyó el templo, pero el resto estaba destruido. La reconstrucción de las murallas, eso lo dice el libro de Nehemías. Váyase al libro de Nehemías, solamente se lo estoy parafraseando para no perder mucho tiempo. La reconstrucción del templo, de las murallas y todo lo que fue a hacer Nehemías ahí, pasaron 49 años. ¿Quién tiene una calculadora aquí en su cabeza? Multiplique 7 por 7. Siete por 7, 49. 49 años pasaron para reconstruir las murallas, los portales y todo aquello que fue enviado Nehemías a hacer. Ahí se cumple la primera parte de esta profecía de Daniel. ¿Cuántos dicen amén? Porque para yo hablarle a usted acerca del anticristo, yo tengo primero que ir a las profecías del Antiguo Testamento. Dice la Biblia, después, dice el verso 26, después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Qué está hablando ahí? ¿A usted le gusta la profecía? Estos son puntos proféticos. Después de las 62 semanas, oígame bien esto. ¿Cuántos son? Si usted multiplica 62 por 7, ¿cuánto le da? Tuvieron que pasar 434 años. Si usted multiplica 62 por 7, son 434 años. Después, si usted lee Malaquías,
después de Malaquías, hubo un tiempo de silencio. Y el tiempo del silencio fueron 400 años de silencio. Y después de esos 400 años del silencio, pasaron todavía 33 años y medio, casi 34 años. Yo he enseñado otras veces, he traído esta enseñanza acá. Entonces estamos hablando que la Biblia no se equivoca. Le dice, después de la reconstrucción de Jerusalén, ¿lo dice o no lo dice la Biblia? Porque son 70 años. Lo que estamos es entendiendo de dónde se escondieron esos 70 años. ¿O por qué la Biblia? ¿Por qué Dios le envía este mensaje a Daniel? Entonces lo que la Biblia dice aquí, van a pasar, dice, todavía 62 años. Pero, si usted multiplica, si usted suma, 62 y 7 que han pasado la reconstrucción, ¿cuántos son? 69 años. Cuando nosotros hablamos de 69 años, todavía queda un año de 7, que es el cual habla la Biblia. Dice la Biblia, dice la historia que pasaron 400 años. Y dice la Biblia aquí, después de este tiempo, se le quitará la vida. ¿A quién? Se le quitará la vida al Mesías. Dice, más no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán la devastación. Después de los 400 años, Cristo, acuérdese bien, la Biblia, cuando la profecía usted la estudia, usted no va a ver que va a haber un año 2 meses, un año 3 meses, un año 6 meses, le da un número completo. Cristo murió a los 33 años y medio. Ahí se cumple la profecía de los 62 semanas, 7, que son 434 años. Y la Biblia dice aquí, termina el versículo 26, que después vendrá alguien, dice, y se levantará. Eso ya lo hemos enseñado acá, pero hay mucha gente nueva acá. Dice, después dice, viene un pueblo, un príncipe, dice, que ha de venir y destruirá la ciudad. Está hablando de Jerusalén otra vez. Y el santuario, todo aquello que habían reedificado, lo destruirá. Esto pasó 70 años después de Cristo. 70 años, mire amado, en el año 70 después de Cristo, Este fue, aleluya, Ciro. Mire amado, porque ellos siempre sabían de que había oro, había algo muy hermoso por ahí. Y ellos fueron y destruyeron la ciudad, vino con su ejército. No solamente destruyeron, sino que le pusieron fuego por querer sacar todo el oro y todas las cosas buenas que habían ahí. Ahora, ¿por qué yo tengo que llevarlo entonces al Antiguo Testamento para poder entender lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento? ¿Dónde caemos nosotros? Dice la Escritura, Juan capítulo 1, versículo 11. Dice, a los suyos vino, estamos hablando del Señor Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, el Señor Jesucristo vino a su pueblo, a Israel. Pero entonces el pueblo de Israel, cuando el Señor Jesús vino, no lo reconocieron. No entendieron que era el día, el tiempo de la visitación del Señor. Si usted lee lo que dice la Biblia aquí, los otros versículos, usted se va a dar cuenta de que exactamente lo que la Biblia dice, no entendieron de que era la visitación del Señor. Y entonces no lo aceptaron. En vez de aceptarlo como su único y suficiente Salvador, como el Mesías prometido, que habla la Biblia de tantos profetas del Antiguo Testamento, aleluya. Lo que hicieron fue que los crucificaron y lo mataron. ¿Cuándo estamos ahí? El Señor Jesucristo, cuando vino,
Él dijo que iban a venir muchos falsos Cristos. ¿Lo dijo o no lo dijo? Hay una gran diferencia notoria entre el anticristo y el falso Cristo. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Hay una gran diferencia entre el falso Cristo y el anticristo. ¿Cuál es el punto del falso Cristo? Del falso Cristo es aquellos que han venido hasta el día de hoy haciéndose pasar por Cristo y viniendo predicando, diciendo que ellos son el Cristo enviado, amado. Y entonces nos damos cuenta de que son unos mentirosos. ¿Usted sabe por qué? Porque se han aprovechado de la necesidad espiritual que hay en el corazón de cada uno de los seres humanos. Esos han sido los falsos cristos. Siempre han habido, dice la Biblia, falsos cristos que han venido después haciéndose pasar, aleluya, por el vicario de Cristo. ¿Te ha oído esa palabra? Amén. El vicario de Cristo, que la palabra quiere decir enviado. Santo Dios. Enviado por Dios. Y usted sabe, el único vicario fue el Señor Jesucristo. Amén. Nadie se puede poner este nombre. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los títulos que se le ha dado al anticristo? Yo le voy a decir ahí unos títulos. El libro de Daniel habló que era el desolador, la abominación desoladora, el cuerno pequeño. Eso está en Daniel capítulo 6, capítulo 7 también. El rey altivo de rostro, el príncipe que ha de venir y el rey, aleluya, que gobernará solamente conforme a la voluntad de él, según Juan. También habla Pablo, en los escritos de Pablo. Él es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. En el último libro dice, es la bestia. Estamos hablando de Apocalipsis, que ganará el apoyo de todo el mundo. Vamos a hablar la otra semana acerca de esto. Mediante la promesa de la paz, de la prosperidad, de la seguridad. El anticristo será el tirano más terrible que haya existido sobre la faz de la tierra. Dice, el instrumento cruel de ira y del odio de Satanás. Acuérdese bien, el anticristo no va a ser cualquier persona. Estamos leyendo lo que dice aquí la Biblia en Segunda de Tesalonicenses. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino antes, estamos hablando del Señor Jesucristo, sino antes dice que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces quiere decir de que la iglesia, mire, va a ser levantada, y cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, entonces se va a manifestar el poder de Satanás mismo. La gente dice, ¿quién va a ser el anticristo? Hay muchas preguntas. Pero mire, amado, el anticristo va a ser una persona muy inteligente. En la otra semana voy a estar desglosando más esto, porque Apocalipsis capítulo 13 habla de una bestia que sale de las profundidades del mar y dice que tiene 10 cuernos. Lo vamos a hablar la otra semana. Le digo desglosar, a explicar cada cosa. Que tiene 10 diademas, que tiene patas como de oso, que tiene una boca como de un león. Y ahí lo que habla son de simbolismos. Porque si él aparece, si él se manifiesta de esa manera, yo le voy a decir que nadie, si es mire, amado, si es una fiera terrible, nadie la va a seguir. Y la gente muchas veces dice, por eso no entendemos lo que dice Apocalipsis. Hay muchas cosas también en Daniel, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Si usted se da cuenta de que habla de fieras que tienen cabeza de león, una tiene cabeza de esto, tiene cabeza del otro. Entonces la gente dice, pero qué raro eso.
Pero hay mucho simbolismo. Y si nosotros solamente nos dejamos llevar por lo que estamos leyendo, mire, lastimosamente le voy a decir que vamos a terminar como una fiera. Tronados y tristes y agobiados. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay un montón de simbolismos que Dios nos da a entender a nosotros. Eso sí, va a ser un poder, va a tener un poder, perdón. Ese poder se lo va a dar Satanás. Y cuando Satanás le dé ese poder y esa autoridad, va a gobernar conforme a lo que Satanás le dirija. Aleluya. ¿Por qué? Porque no puede ser cualquier, mire, cualquier ignorante por ahí. Va a ser se cree que tiene que ser ese personaje. La gente dice que va a salir de Roma. Yo no le voy a decir que va a salir de Roma. ¿Por qué usted cree que no va a salir de Roma? Simple y sencillamente porque la Biblia dice aquí algo. Le voy a seguir leyendo aquí. El cual dice, se opone y se levantará contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Eso lo vamos a estar discutiendo la otra semana. Dice, no os engañéis, dice, que cuando yo estaba todavía con vosotros, os lo decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay algo que a quien, oígame hermano, a quien el presente lo está deteniendo hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Por qué hay este personaje? Es tan inteligente y tan astuto. Fíjese bien, pueblo. Tiene que ser un hombre que tenga una capacidad intelectual, no solamente secular, sino que va a tener una capacidad espiritual. Pero la capacidad espiritual que va a tener no va a venir del conocimiento de la palabra, sino va a tener conocimiento de la palabra, el cual lo va a llevar, óigame bien esto, lo va a llevar a las interpretaciones de ellos, porque si se va a sentar en el lugar santo, eso lo dice la Biblia ahí, en los versículos que siguen, y se va a hacer pasar por Dios. Él va a hacer un pacto con el pueblo de Israel. Usted va a decir, pastor, entonces, ¿dónde está el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, según dice la Biblia en Romanos capítulo 11. Hay una pregunta, dice el 11:11. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Eso lo leí hace unos meses atrás. En ninguna manera. Porque no quiero, dice hermanos, dice que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha de ser y ha acontecido a Israel. Le está hablando a un pueblo gentil, fíjese bien, y le está mandando ese mensaje también a aquellos judíos que estaban allí en aquel momento. Le está diciendo, ok, el pueblo de Israel, sí. ¿Dónde está el pueblo de Israel? No sean ignorantes, no menosprecian a ese pueblo. Yo le estoy hablando, aleluya, no a aquellos que dicen hoy en día que supuestamente se están convirtiendo al judaizante. No. Yo estoy hablando a aquellos que han nacido, que tienen la raíz del pueblo de Israel, que son judíos por nacimiento. Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos, ¿dónde está el pueblo de Israel? No se ignoren él. ¿Por qué? Porque este tiempo es el tiempo de los gentiles. Como leí la Biblia hace un ratito en Juan. Ellos desecharon al maestro. Entonces nosotros, todos aquellos que aceptamos al Señor, somos, dice, y somos parte de la iglesia de Dios. Y somos parte del Israel injertado. No por herencia, sino por la gracia del Señor. ¿Cuántos van entendiendo? Entonces, dice la Biblia aquí, aleluya. Os digo este misterio, dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces nosotros los gentiles nos creemos mejor
que el pueblo escogido por Dios, y creemos que somos más espirituales y que tenemos la verdad y vamos a ir al cielo solamente por tener un conocimiento. Aquellos, fíjese bien, cuando Dios va a trabajar con el pueblo de Israel, cuando la iglesia del Señor, bueno, le voy a decir esto porque usted no me vaya a malinterpretar. Aquellos judíos que se están ahora mismo aceptando a Jesucristo, al Señor Jesucristo, como su único y suficiente Salvador, ellos están en la presencia de Dios. Aquellos que por gracia están siendo salvos, están en la presencia del Señor. Pero aquellos que todavía están creyendo y esperando al Mesías prometido, ¿usted cree que Satanás no lo sabe? Por eso dice la Biblia aquí, Pablo le dice, es un misterio, le dice, pero ustedes no tienen que ser arrogantes, creerse, aleluya, que el primer lugar lo van a tener ustedes. Yo le voy a decir, si el Señor Jesucristo viniera a llevar la iglesia en este momento, hermano, la iglesia del Señor se va, pero aquellos que estemos andando en santidad, en pureza, aleluya, aquellos que estemos delante del Señor transparente, vamos a ir delante del Señor. Ahora usted me va a decir, pastor, ¿qué pasaría si el Señor Jesucristo viene ahora? Y si mi mamá, mi papá, quien sea, mi hijo, lo que sea, no ha aceptado al Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo viniera ahora, esa persona le tocaría pasar por el proceso de la tribulación. Le estoy hablando si el Señor Jesucristo viniera ahora a llevar a la iglesia en este momento. La otra semana vamos a estar hablando del anticristo y posiblemente de la marca. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces dice la Biblia, dice, para que no os hagáis arrogantes, dice, en cuanto a vosotros, dice mismo, que ha acontecido a Israel. Dice que a Israel le vino endurecimiento de corazón. ¿Usted se acuerda cuando Dios quería sacar de Egipto a su pueblo? Dice la Biblia que aunque el faraón miraba y se daba cuenta y decía sí, en el momento Dios permitía que el corazón de él se endureciera. Y cuando su corazón endurecía, entonces Dios enviaba otro juicio más sobre Egipto. Y Dios enviaba otro juicio más. Y Dios enviaba otro juicio más. Y Dios enviaba otro juicio más. Hasta que vieron que sus hijos, todos los hijos de los egipcios, dice la Biblia, que fallecieron. Entonces, ahí el corazón explotó y dijo, está bien que se vayan. Eso mismo le está pasando a Israel hoy en día. Está endureciendo, ha endurecido el corazón. Ahora, ellos dicen, tenemos la verdad, ok, pero mire, amado, la verdad es Cristo, y si no aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador, yo le quiero decir que por muy, aleluya, por muy israelitas, por muy judíos que sean, mire, su alma, si no aceptan a Cristo y mueren, su alma se pierde. Aleluya. Hasta que haya, dice, entrado la plenitud de quienes, dice la Biblia aquí, el versículo 25, de los gentiles. En otras palabras, no es que todos los gentiles vayamos a ir a la presencia de Dios, sino todos aquellos que tienen un oído, mira, amado, presto a la voz de Dios, un corazón sensible delante del Señor. Porque yo no necesito decir que pertenezco a la familia de Israel para yo ir al cielo. Yo por fe soy salvo. Y solamente por fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el que murió y resucitó por mí. Entonces el punto está aquí. Dice que los gentiles
han aceptado a Cristo, como estábamos leyendo Juan capítulo 1, versículo 11, a todos los que escucharon la voz de Dios, todos los que se les llevó el mensaje y aceptaron ese mensaje, entonces ellos son llamados hijos de Dios. Óigame, hermano, entonces quiere decir que hay bendición y hay victoria para ir al ser el reino de los cielos. Amén. Ahora, la gente piensa, y aquí me voy a parar un momento, la gente piensa que lo que está pasando hoy aquí en el tiempo, yo se lo dije la vez pasada, en el tiempo que estamos pasando de estas angustias y dolores y todas esas cosas, la gente piensa de que ya estamos en el tiempo de la tribulación. Dice la Biblia que estos son principios de dolores. Imagínense, si son principios de dolores, así como la mujer encinta que cuando empiezan los principios de dolores, aquellas mujeres que han tenido hijos, los primeros dolores son suavecitos, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Keili? Los primeros dolores son suaves. De ahí, conforme van pasando el tiempo, los dolores se van incrementando y son más fuertes, ¿verdad, hermano? Y están más fuertes, y son más fuertes, y son más fuertes. Y hay un momento, hermano, cuando la mujer dice, ¡hey! A gritar y a correr. Sí, pero hoy en día las mujeres ya no pasan esos dolores, ya no quieren pasar esos dolores, de que me pongan una inyección. Pero mire, amado, bienaventuradas, dice la Biblia, aquellas mujeres. Aleluya. Bienaventurada quiere decir bendecidas. Aquellas mujeres. Aleluya. Que cumplieron con el deber que Dios manda. Porque la Biblia dice que con dolores. Y los doctores dicen, ya no vas a tener dolores. Y el Señor dice, con dolores. Y la mujer dice, ya no. Con dolores. ¿Usted cree que Eva no parió con dolores y no tenía doctores, no tenía aire acondicionado, no tenía nada? ¿Y quién fue la partera de Eva? Adán. ¿Aló? Y lo que estamos viviendo hoy en día, le estoy poniendo un ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día son principios de dolores. Eso quiere decir que lo que vamos a ir viendo, así como la mujer cuando va a dar a luz, está encinta, son dolores. Aquí la hermana le faltan días, ¿verdad? Me lo hubieran llevado para el cuartito para que no escucharan. Entonces, los dolores cada día van acrecentándose. Mire, son más fuertes, aleluya. Que dicen, me desmayo porque me desmayo. Y yo que soy débil, dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Amén. Entonces, lo que va a venir y lo que se va a manifestar en el tiempo de la tribulación, ya cuando Cristo, óigame, porque vienen juicios sobre esta tierra. ¿Sabe usted eso? Voy a darle unas enseñanzas acerca de eso también. Yo creo que si vamos a dar una enseñanza, vamos a desglosar un poquito Apocalipsis, Daniel y Apocalipsis y otros libros más para que podamos darnos cuenta, amado, que eso no es un juego. Lo que estamos haciendo aquí nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Es algo, aleluya, que con el tiempo vamos a tener la recompensa, hermano. Y si nosotros trabajamos para tener el salario del día, ¿cómo no nosotros vamos a hacer las cosas para tener la recompensa de ir al reino de los cielos? Aleluya. Dice la Biblia que cuando todos los gentiles, todos aquellos que aceptemos a Cristo como nuestro único suficiente Salvador, haya entrado la plenitud, y ese número solamente Dios lo conoce, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque el asunto que todavía la palabra de Dios se está predicando en las montañas, se está predicando hasta los confines del mundo, porque esa es la orden, aleluya. Juan capítulo 16, versículos 15 y 16, dice, aleluya, id y prediqué el evangelio a toda criatura. Pero tenemos que ir hasta los confines de la tierra. Hoy en día nadie va a tener excusa que no escuchó el mensaje. Cuando vayamos, después vamos a estar hablando el libro de la vida y el libro de las memorias de Dios. Cuando vayamos al cielo y sean abiertos aquellos libros, mire, amado, qué lindo cuando nuestro nombre esté escrito ahí y digan fulano de tal y nosotros podamos decir, aquí estoy. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Aleluya. Que viene por una iglesia pura, sin manchas. Aleluya.
Dice entonces que cuando ya la plenitud de los gentiles haya entrado, dice luego toda Israel será. ¿Qué dice la Biblia? Mi Biblia dice, no dice la Biblia, no sé si la Biblia es suya. Será salvo, como está escrito en Isaías 59 y en Jeremías 31. Quiere decir entonces que después que la iglesia sea llevada al cielo, la Biblia dice en Apocalipsis que no solamente van a ver el pueblo de Israel ahí, aquellos que no hayan aceptado al Señor, sino que van a ver también gentiles, y aquellos para poder ir a la presencia de Dios tienen que ser y dar su vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia establece para cada uno de nosotros. Nadie os engañe, dice. Dice, se manifestará este hombre de pecado, aleluya, el hijo de perdición, el cual, dice, se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios y es objeto de culto, tanto, dice la Biblia, que se sienta, esto lo vamos a leer la otra semana, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, aleluya. Ahora, ¿qué nos está dando a entender nosotros que ya los días se están acercando? Primero, si va a haber un lugar que le pertenece al Mesías prometido cuando venga aquí a la tierra, y va a haber un templo, porque para que se siente en ese lugar, no va a ser en cualquier lugar, sino que va a tener que ser en Jerusalén. Y hace rato que ya la maqueta, cuando digo maqueta, estoy hablando de los planos de la construcción del templo de Jerusalén, en Jerusalén. Ya está hecho. Hay ciertas cositas que Dios está trabajando en el corazón del pueblo de Israel. Y es que, fíjese bien, hace 3 semanas, si no me equivoco, la gente está hablando de paz. Y yo lo dije aquí. Trump sirvió de mediador entre Israel y los palestinos, todos los que están a su alrededor. Y dice la Biblia que cuando vean eso, dice la Biblia, erguidos. Eso quiere decir, pongámonos sobre nuestros pies, porque viene la redención de la iglesia. Están hablando de paz. Pero ese personaje, eso con esto lo voy a dejar, ese personaje que se va a sentar ahí, no puede ser ni centroamericano, no puede ser ni americano, no puede ser nadie. Mire, amado, le voy a decir, la gente ha sido bien ignorante. Cuando el tiempo de Gorbachev se llamaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Gorbachev? El que fue de allá de la Rusia antigua. Él tenía una marca aquí, y la gente, hasta los predicadores, eran terribles, porque no escudriñan la Biblia. Decían, Gorbachev es el anticristo. Y otros decían que Saddam Hussein era el anticristo. ¿Y usted sabe por qué? Porque encontraron una moneda del tiempo de Nabucodonosor. Y entonces estaba la esfinge, o sea, la foto de Nabucodonosor a un lado, y estaba del otro lado de otra manera. Eso está en los libros, hermano, en la historia. Y entonces decían que se parecía este hombre que Estados Unidos mandó a Saddam Hussein. Decían de que ese era el anticristo. Mire, amado, toda esta gente que las personas lo han señalado, el anticristo tiene que seguir, va a ser un judío. ¿Usted sabe por qué? Porque Israel es celoso. El pueblo de Israel es celoso. Ellos no van a dejar que cualquier pelagato vaya entre y se vaya a parar frente allá, y menos, aleluya, en el templo, y menos en el lugar que le corresponde solamente a Dios. Y esa va a ser un personaje
que va a tener una capacidad tremenda. Un personaje, aleluya, que le va, la otra semana vamos a hablar de esto, que le va, como quien dice, los va a convencer de tal manera que ellos, mire amado, lo van a dejar entrar, como dice, va a llegar a ese lugar, se va a sentar, aleluya, y se va a oponer a todo lo que se llama Dios, y va a decir que Él es el Dios. Ese va a ser el trabajo del anticristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese va a ser el trabajo del anticristo. Porque muchos falsos cristos han aparecido. Y esos han muerto, han aparecido y se han desaparecido. Pero el verdadero anticristo se va a manifestar después que la iglesia haya sido levantada al cielo. ¿Dónde dice esto? La Biblia lo dice. Regresamos a Daniel. Termino con esto. Daniel capítulo 9, versículo 27. Hace falta aquí una semana, ¿verdad que sí? Hablé de 7 semanas y hablé de 62 semanas. Pero Daniel capítulo 24, capítulo 9, versículo 24, dice que son 70 semanas las que están determinadas. Usted ya me cerró la Biblia. Hermano, no he terminado todo. Dice que después de la reconstrucción pasaron 49 semanas. Y desde el tiempo de Malaquías hasta el Señor Jesucristo fueron 400 años. Más 34 años. Vaya haciendo número ahí. Más 34 años. Esto que estamos hablando de 62 semanas, más 7 de la reconstrucción, son 69 semanas. Hace falta una semana que no se ha manifestado. Entonces dice el verso 27, y por la otra semana, ¿lo dice o no lo dice? Confirmará el pacto con muchos. Está hablando con el pueblo de Israel. Y a la mitad, aquí está hablando del tiempo de la tribulación. Una semana completa, está hablando de 7 años. Y a la mitad, dice, de la semana, hará cesar, ¿qué? El sacrificio y la ofrenda. Y allí es donde lo voy a dejar, porque la otra semana, aleluya, vamos a hablar de Israel y el anticristo en el tiempo que vaya a venir. ¿Por qué? Porque si dice la Biblia en Tesalonicenses que este hombre se va a sentar en ese lugar, Él les va a permitir levantar culto y llevar a cabo lo que hacían en el Antiguo Testamento, haciéndose pasar por Dios. Pero como dice la Biblia ahí, a la mitad, entonces cuando viene el tiempo de la gran, ahí es donde se le llama la gran tribulación, Mateo capítulo 24. Entonces ya no va a ser el tiempo de la tribulación, porque en el tiempo de la tribulación Dios va a empezar a enviar juicio sobre la tierra. Pero si usted lee Apocalipsis capítulo 13, usted se va a dar cuenta que de ahí en adelante ellos se van a manifestar, como quien dice, se va a quitar la careta y va a decir ¿quién es? Y ahí es donde van, aleluya, a atar a todas las personas y le van a decir, porque mire amado, vamos a estar hablando acerca de la marca de la bestia, que ese es un número de hombres. Pero en el tiempo de los primeros 3 años y medio, ellos le van a hablar con una gran sagacidad a todas las personas. Y los va a convencer. Y aquellos que de verdad, en verdad, tengan la visión de Dios, no se van a dejar marcar. Aquellos que se hayan quedado. Pero nosotros que estemos en el cielo, no vamos a tener problemas de esas situaciones. ¿Por qué? Porque Dios es el único que va a tener cuidado de nosotros ahí en el cielo. Por eso es que le digo, muchas veces la iglesia hoy en día casi no tocamos estos temas, porque ahora estamos en el tiempo del proceso de la iglesia de los gentiles.
de los gentiles. Y Dios está trabajando con el pueblo de Israel. En este tiempo Dios está trabajando con el pueblo de Israel. Y muchos de ellos están convirtiéndose al Señor. ¿Sabes eso? Muchos de ellos se están convirtiendo. ¿Por qué? Porque como no sabemos, sea que Cristo venga ahora, o sea que Cristo venga en 10, 20, 30, 50, 100 años, o lo que pase, hermano. Aquellos que se convierten ahora y fallecen, aleluya, ellos van a un lugar especial. Dice la Biblia, no han muerto, sino que duermen. Y así como nosotros están esperando y estaremos esperando la venida de Cristo a levantar la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Alabado sea Dios. Que no se ande dejando llevar ahí, aleluya, por personas por ahí. Porque hay personas que, mire, se han levantado últimamente, están profetizando y están hablando cosas. Vamos a estar hablando también la otra semana acerca de la tecnología, cómo el anticristo va a aprovechar, porque todo lo que se está haciendo hoy en día, mire amado, la otra semana vamos a estar hablando y usted se va a dar cuenta de que nosotros también hemos caído en ese nivel. Y si nosotros muy sagazmente, hoy en día el que tiene un telefonito de esos de 20 pesitos ya no existe, hermano. Ahora todo es inteligente y todo es inteligente. Y por más inteligente que nosotros creamos que tenemos un teléfono, ¿usted sabe qué? El anticristo nos está, mire, ya nos tiene en su lista, si es que existe. Pero el diablo, digo yo, nos tiene en su lista. ¿Por qué? Hasta para agarrar lo más mínimo, nosotros tenemos que poner toda nuestra información ahí. Y él va a tener todo acceso a la información que hay. Aleluya. Ahora hasta los países más chiquitos, que todavía no hay electricidad en todos los lugares, yo me asombro. Yo me asombro, sí. Porque yo le voy a decir, en aquel entonces, cuando yo salí de Honduras, todo se hacía. ¿Usted se acuerda que cuando usted iba al registro, ¿cómo le llaman? El registro personal, ¿cómo? Nacional. Ah, bueno. Cuando iba usted por allá y le hablaba, decía, yo quiero renovar este papel. Sacaban un folder así de un montón de papeles amarillos, ¿verdad? Y venía la señora por ahí y lo buscaba. Ahora que usted va a estos lugares, hermano, ya todo está computarizado. Entonces estamos hablando y empezamos a hablar del anticristo. La otra semana vamos a hablar, aleluya, la tecnología, cómo el anticristo va. Mire, amado, eso es tremendo. Las redes, aleluya, que ha estado inventando. Nosotros decimos, qué lindo se ve en el Facebook, el YouTube y el YouMío, lo que quieran. Y nos gozamos. Y lo queremos más avanzado, ¿verdad que sí? AT&T me llamó el otro día, ¿usted quiere cambiar? Usted tiene, me dice, solamente un 50% de velocidad aquí. Y yo le digo, ¿qué me está ofreciendo? 1000. Yo le digo, ¿qué? Y ya nosotros no queremos que la computadora vaya despacito ahí. Le ponemos el dedo y si detrás un minuto decimos, esto no sirve. ¿Por qué? No, lo estamos hablando de la seriedad. Porque el anticristo, mire amado, todo el panorama se está preparando. La otra semana vamos a estar hablando de la red de computadoras que hay ya en todo el mundo, mire, está conectado. Se está conectando. Sí, hay redes que nosotros ni las conocemos, pero hoy en día yo digo, wow. Eso es terrible y tremendo. Así que preparémonos, hermanos. Cuando veamos todas esas cosas, dice la Biblia, tenemos que estar erguidos, listos, preparados. Decir, Señor, ven. Estoy listo, Señor. Estoy listo. Acuérdense, la iglesia no va a pasar por la tribulación. La iglesia no va a pasar por esos momentos. Si alguien más se lo dice ahí, dígale, pruébame con la Biblia. Porque leímos ahora lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Hay algo que lo detiene.
Y es el poder de Dios. Porque mientras la iglesia está aquí, aleluya, el diablo no puede manifestar su poder, aleluya. Amén. Pero Dios le está permitiendo que todas estas cosas pasen porque está escrito. Por eso nosotros tenemos que estar listos. Todos los días. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Aleluya. Hoy no cantamos, ¿no? Es que está muy interesante y hasta el hermano está riéndose. Amén, gloria al Señor. Pues vamos a orar, hermano. No sé si alguien cumpleaños esta semana. Aleluya. Nadie cumpleaños. ¿Quién cumpleaños? Fluvi, cumpleaños. Eso, ¿cuántos Fluvi? 29 de 49. Desde que lo conozco tiene 29. Desde que llegó aquí, ¿verdad? No pasa. Con razón te veo. Hoy te peinaron, ¿verdad? No, es semana de peinar, y del bobito ahí, del desayuno ahí en la cama y todo. Aleluya. La hermana ahí, no te